Estimados estudiantes, muy buenos días. Qué gusto tenerles el día de hoy aquí. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de composición visual, semana 5, día 24 de abril 2023. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos todos, bienvenidos. Qué gusto tenerles aquí presentes. Por el chat está saludando Odette. Muy buenos días, Odette. Muy buenos días con todos. Si tiene alguno de ustedes a bien encender su cámara para saludarle personalmente, pues encantado, encantado de la vida. Muy buenos días. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Estuvo bastante lluvioso el fin de semana en Manta, pero justamente como para aprovechar, ¿no? Y hacer las tareas. Presidente Kenneth, hablando de tareas, hubo una omisión de mi parte. La tarea es para el día viernes que tenemos composición. Me faltó colocar eso en el aula, ¿no? Presidente Kenneth, no sé si es que algunos de sus compañeros ya hicieron la tarea para recibirles el día de hoy, pues caso contrario, recibiría la tarea el día viernes. Creo que Presidente, mejor esperar hasta el día viernes, profe. ¿cómo está? ¿Cómo están sus compañeros? Bueno, no estoy seguro porque no hablamos mucho de tareas, pero yo creo que sí, la mitad de mis compañeros supusieron que era el viernes que hicieron, así que pues creo que o Ya, nadie o muy pocos tendrán la tarea hecha. Así que mejor ya, esperar hasta el viernes. ya, correcto, presidente Kenneth, correcto. Eh, y de esta manera entonces vamos a ir sumando un poquito las tareas también eh, para que sean de mejor calidad, ¿no? De mejor calidad. Entonces, queremos así, presidente Kenneth, ya voy a colocar inmediatamente en el aula, pues que sea para el día viernes. Mil disculpas por la omisión. Y está el lemado, sí puse, tampoco puse el lemado. Bien, entonces voy a completar las consignas. El lemado sería apellido, nombre. Compartamos la pantalla para que vayan viendo ustedes mismos. Sería el lemado apellido, nombre. Geometrización, extrusión más bien. Extrusión se entrega viernes 28/4/23 hasta las 8 horas, ¿no? Que tenemos la clase. Ya la evaluación me falta también colocar. Bueno, 6 puntos la consigna, 2 puntos la calidad de la obra y 2 puntos el párrafo, ¿no? Espero que todos hayan visto el tutorial de los párrafos metacognitivos. Presidente Kennedy, usted sí vio el tutorial. No lo veo porque todavía no he hecho la tarea. Ya, por favor, revise el tutorial. Yo puse el tutorial en el grupo de segundo, pero ya voy a colocar el tutorial aquí también en el grupo de la consigna, de la asignatura. Veamos, hagamos de aquí, se me colgó la página.
Tuve un inconveniente con el aula virtual. Si ustedes notan, se borró la clase anterior a esta, ¿no? El rato que cargué la información de esta tarea, se borró la otra. Y eso que son distintas y diferentes, ¿no? Entonces, pues si tienen alguna inquietud con respecto a la otra clase, no tuve no tuve la certeza de tener copiado esto. Miren, solo quedó esta clase, la anterior que tuvimos, y la previa de esa no estuvo. Entonces vamos ahora a la clase 5, ¿no? Semana 5. El día de hoy continuamos con el conocimiento que adquirimos la semana anterior en lo que respecta al proceso de advenimiento de la geometría y de los estudios dimensionales que se dieron a inicios de siglo. Y estos estudios dimensionales, pues justamente llevaron, en el caso de Occidente, a la definición del cubismo, ¿no? Y en el caso de la arquitectura, por ejemplo, a la definición de obras como la de Tatlin, que estuvimos también viendo la semana anterior. ¿Alguien Tengo levantó la mano? Disculparán. una pregunta. Ashley, sí, dígame. Soy Kenneth, profe. Ah, En perdón, la, presidente. en la tarea que tenemos de hacer la maqueta, en el Perfecto. punto 4 dice explicación de la composición escogida para la tarea según la composición visual en un cuadro de 10 por 10 centímetros. No entiendo muy bien qué es lo que tengo que hacer ahí, profe. No sé si me podría explicar eso. Perfecto, perfecto. Entonces, dice obras de Malevich relacionadas, ¿no? Entonces, ustedes van a buscar obras del autor que tienen que ver con esta composición del año 1916. Entonces, pues la obra escogida de esas obras es la que tenemos ahorita en la imagen. Y de esa obra escogida, ustedes me van a explicar la composición. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál creen que será la composición de esa obra? Recuerden, generalmente es un trazado de una o dos líneas, ¿no? Sobre el que se asienta todo el trazado de la obra, ¿no? ¿Cuál creen que será? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, eso lo hacen en un recuadro de 10 por 10, como habíamos hecho en la tarea anterior, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, un recuadro de 10 O por sea, 10, ustedes me dicen, ¿cuál creen que habrá sido la composición de Malevich para hacer esto? Sí, la composición visual, ¿no? Generalmente, ya saben, las composiciones son en una o dos líneas, ¿no? Sí, no sé si le expliqué, estimado presidente. ¿solamente dibujamos o tenemos que escribir el nombre de la composición y explicarlo? ¿O solamente un dibujo? Yo pido una explicación, yo pido una explicación. El dibujo habla por sí mismo, siempre el dibujo habla por sí mismo, pero me gustaría tener una explicación, ¿no? Ahora, para dar una explicación, ustedes van a tener, fíjense este detalle, para dar una explicación, ustedes van a tener que hacer una investigación bibliográfica, van a tener que buscar a la composición, estudiar acerca de la composición y saber por qué él hizo así, ¿sí o no? Para poder explicar la composición del trazado que él hizo, ¿no? Con respecto a qué hizo esta geometrización el artista Malevich. Ese es el detalle, ¿no? Por eso les pido explicación. No sé si ahí le quedó claro, presidente. Sí, quedó claro, gracias. Gracias, presidente, muy gentil. Vamos entonces inmediatamente, pues como vamos un poquito atrasados, tenemos que cubrir esta semana dos tipos de herramientas. Recuerden, estamos en las herramientas de definición de la composición visual.
El día de hoy, entonces, les decía que continuamos con este conocimiento que surgió a partir de la búsqueda de un nuevo lenguaje, de una nueva estética en el mundo de la Rusia bolchevique y que fue, pues, tomado por Occidente en el desarrollo del neoplasticismo de Mondrian y de Theo van Doesburg. Pero estas ideas quedaron ahí, pues, pendientes, ¿no? Y muchos artistas tomaron esta idea de la metafísica como algo valioso e importante para el desarrollo de la humanidad. Recuerden que la humanidad en el siglo XX pasó de un estado rural a un estado citadino avanzado técnico, ¿no? Porque ciudades grandes han existido desde hace muchos miles de años. Tenemos las ciudades griegas, las ciudades egipcias, las ciudades romanas, las ciudades mesopotámicas, todas ellas, pues, las ciudades aztecas, todas ellas, pues, con grandes cantidades de población. Y más cercana ya a nuestra época, la ciudad de París, la ciudad de Londres, ciudades en el primero de los casos que tenían hasta 3 millones de habitantes. Y ciudades que, pues, que no tenían las condiciones que tenemos ahora de salubridad, de comprensión, de la limpieza, etcétera, ¿no? Y así vivían. Entonces, se pasó de ese estado catastrófico a un estado superior, definitivamente superior, ¿no? A raíz del advenimiento de las industrias y muy especialmente a raíz del advenimiento de la producción sistemática en las industrias con Ford y con Taylor, ¿no? Esta es una historia bonita de estarla contando, de estarla analizando, me gusta bastante. Y pues este estado técnico llevó a la construcción de máquinas, máquinas que empezaron a aportar al diario vivir de común y corriente de los ciudadanos. Tanto es así que, por ejemplo, el vehículo T de Ford se vendía en muchos miles de unidades por cuanto era de fácil accesibilidad económica para el público americano y para el público en el mundo. Este avance técnico no solamente tuvo que ver con los vehículos, sino también el avance en lo que respecta a las viviendas. Lo que nosotros conocemos en la actualidad, en donde estamos viviendo, eso, este modo de vivir, fue justamente ideado y creado en el primer tercio del siglo XX. No es que siempre la humanidad ha vivido como nosotros vivimos. Esta manera de vivir es reciente, ¿no? Tiene aproximadamente menos de 100 años. Entonces, hubo un desarrollo técnico formidable, ¿no? Y en el caso de la aviación, por ejemplo, se pasó de finales del siglo XIX a de un avión, pues, volado por los hermanos Wright con una estructura de madera y, y pliegos de papel, se pasó a aviones capaces de bombardear ciudades, se pasó a cohetes ya en la Segunda Guerra Mundial, incluso buscaban la posibilidad de cohetes teledirigidos, ¿no? Todos esos movimientos científicos que se dieron a inicios del siglo XX repercutieron profundamente en el arte, profundamente. Y como los artistas, como siempre he dicho, son sumamente curiosos, les interesa en sobremanera los aportes de la ciencia, pues estuvieron a la par de la comprensión de este hiperespacio, ¿no? De esta cuarta dimensión, de esta metafísica dimensional. Claro que es hasta como vamos a apreciar en esta clase, hasta ya casi finales del siglo XX que se logró entender aquello que nos hablaba la teoría de la relatividad y que propuso incluso para la década de los 80 la idea de estos viajes en el tiempo, ¿no? Un poquito más antes también, los viajes en el tiempo. Es decir, hubo una explosión del conocimiento, pues, gigantesca, ¿no? Y
Esta idea, pues como habíamos visto de la geometría, pasando de un punto unidimensional a una disposición bidimensional, a una disposición tridimensional con Tatlin, y también con Tatlin a una búsqueda de la cuarta coordenada, pues llevó justamente a dilucidar este nuevo mundo, ¿no? Esta nueva dimensión de distintas maneras, de distintas maneras. Vamos a apreciar entonces cómo es que ese avance científico se dio, cómo es que lo entendió el arte y cómo es que lo debemos entender en la actualidad. Y esta herramienta de los hipervolúmenes se convierte, yo diría, que en una herramienta indispensable para la comprensión de lo que sería el arte en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XX, esto que vamos a tocar el día de hoy quedó trunco. Ahí quedó, ¿no? Y no avanzó más allá del cubismo. Se retomó, como les dije, en los años 80, pero no en el arte. Últimamente, en el siglo XXI, sí hemos estado apreciando ya la aparición de artistas que empiezan a tener en consideración, pues justamente el desarrollo de una cuarta coordenada. ¿Qué les parece la clase? Entonces, espero que les guste mucho, espero que les haya interesado esta pequeña introducción de lo que va a ser esta interesantísima clase. Les comento, pues, entre otras cosas, una anécdota, ¿no? Esta clase que voy a tratar de resumirla en 2 horas, a mí me tomó 23 años entenderla. Esta clase que voy a resumirla en 2 horas, me tomó 23 años entender. Es una clase maravillosa, ¿no? Y espero que les guste mucho. Tal vez a alguno de ustedes les toque, más bien dicho, en lo interior y puedan desarrollar sus investigaciones artísticas en virtud del conocimiento de los hipervolúmenes, de la cuarta coordenada, de la tetradimensión, del hiperespacio. Bienvenidos, queridos estudiantes. Un gusto tenerles aquí presentes. Vamos a empezar la clase sin antes empezar tomando la asistencia. Bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos entonces a la asistencia. Por favor, atentos a los micrófonos. Ashley, Presente. gracias. Carla, Presente. gracias. Katia, Presente. gracias. Alana, Adriana, Gisela, Presente. gracias. Daniela, Presente. gracias. Angie, Presente. gracias. Stephanie, Joao, Presente. gracias. Maite, Presente. gracias. Norbelis, Presente. gracias. Andrea, Presente. gracias. Presidente Kenneth, Presente. gracias. Odette, parece que ya tiene problemas con el micrófono, ¿no? Lisa o Liza, Presente. disculparás, ¿cómo era? Lisa Anayeli. Nayeli, Nayeli. gracias. Mari Joel, Presente. gracias. Roxana, Presente. gracias. Jeremy, quería felicitarle a Jeremy personalmente por el excelente trabajo que presentó, pues, de la clase
posanterior o preanterior, mejor dicho. Alana, repito, Alana. Repito, Adriana. Repito, Stephanie. Repito, Jeremy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, queridos estudiantes. Vamos inmediatamente a la clase. Bienvenidos, bienvenidos todos. Esta es una linda clase. Espero que nos salga muy bien. Espero que nos vaya muy bien. Ya les he dicho, en esta clase tuve un recorrido larguísimo, larguísimo. Asimismo, la misma metodología. Vamos a exponer las diapositivas. Ustedes me van a ayudar con la lectura para tener este proceso dialéctico en la enseñanza-aprendizaje. Especialmente, ya saben, les recuerdo que deben encontrar las variables en eso que ustedes leen, ¿no? Que la lectura es el proceso mental unidimensional, ¿no? Proceso mental descriptivo, ¿no? El encontrar las variables es el proceso bidimensional de nuestra mente, ¿no? Proceso mental bidimensional, que es el análisis. Y después, pues, si ustedes pudieran llegar a un proceso de reflexión, que sería ya utilizar los 3 tipos de mentes, ¿no? Los 3 tipos de mentes, que es, pues, la mente instintiva, emocional e intelectual. Permítanme un segundito, queridos estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces con la clase de los hipervolúmenes, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos entonces a por ello, los hipervolúmenes en el arte. ¿Quién me ayuda con este detalle? Tal vez Mary Joel. Sí, profesora. Cuarta dimensión. Los trabajos matemáticos sobre geometrías multidimensionales y geometrías no euclidianas habían sido considerados por los físicos como simples abstracciones matemáticas, hasta que Henry Poincaré probó que el grupo de transformaciones de Lorentz, que dejaban invariantes las ecuaciones del electromagnetismo, podían ser interpretadas como rotaciones en un espacio de 4 dimensiones. Muchas gracias, estimada Mary Joel. Excelente lectura. Mire que la cuarta dimensión es un estudio que no se aleja del conocimiento científico, ¿no? Y empezó justamente por lo que estuvimos hablando, la geometría, ¿no? La geometría que ya de por sí, en ella misma nos habla de multidimensiones, ¿no? Nosotros conocemos, pues, de manera ordinaria, estas multidimensiones en la geometría. Yo les había hablado de ellas, ¿no? La primera dimensión, el punto. La segunda dimensión, perdón, la línea. La segunda dimensión, el plano. La tercera dimensión, el volumen. Ya nosotros, en nuestro conocimiento ordinario, tenemos 3 dimensiones, ¿no? Pero no se queda ahí, no se queda ahí. La existencia de una cuarta dimensión ha sido palpable desde tiempos anteriores, ¿no? Pues en el conocimiento esotérico se habla de maestros que pueden viajar pues con su cuerpo físico de un lugar a otro sin necesidad de un transporte, atravesando la cuarta coordenada. Se decía que Pedro, el apóstol, podía escapar de su cárcel a través de un estado que se conocía como el estado de Ginas,
que era justamente lograr esta cuarta dimensión, ¿no? Como les había comentado, a inicios del siglo XX, los científicos rusos pues fotografiaron la cuarta coordenada y le llamaron a esta tipo de fotografía la fotografía Kirlian, una cámara especial que podía pues fotografiar la energía. Solamente podríamos decir la sombra de esa cuarta coordenada, ¿no? Ellos descubrieron que eh, estaba tan cerca del mundo tridimensional, la cuarta coordenada, que si a una persona le pudieran extraer el cuerpo termoelectromagnético, que es el cuerpo que sustenta la vida, ¿no? Y que es el cuerpo de la cuarta coordenada, pues si le dispararan a ese cuerpo, la persona moriría, aunque no dispararan al cuerpo físico. Bien interesante todos estos hallazgos con respecto a una dimensión desconocida, a una dimensión diferente, ¿no? Y este modo de pensar de que existen tres dimensiones en el mundo físico palpables, en el sentido de poder apreciarlas, porque no existen físicamente, ¿no? Sino geométricamente, da la posibilidad de que existan estas n dimensiones, ¿no? Estas multidimensiones. Y son multidimensiones que no tienen que ver con lo euclidiano, ¿no? Recordarán que Euclides fue quien estableció los volúmenes puros dentro de la geometría. Pero esos volúmenes puros son volúmenes exactamente tridimensionales. Pero existe, pues, en la geometría esta posibilidad tal vez de avanzar a las n dimensiones superiores a la tercera, pues nos dice esta referencia que un matemático, pues, un matemático físico, Henri Poincaré, pues probó justamente unas transformaciones de Lorentz mediante la física, ¿no? ¿Qué es la física? Es el estudio de la naturaleza, es el estudio de los fenómenos naturales. Eso es la física, ¿no? Cuando nos dicen es un científico de la física, ¿qué es lo que hace el científico? Estudia la naturaleza, estudia los fenómenos de la naturaleza. Pero es interesante porque este físico descubrió que existía algo conocido como el electromagnetismo. Bueno, él no lo descubrió Lorentz, pero él probó mediante el electromagnetismo unas rotaciones que, según él, decía, no están consideradas en lo que nosotros conocemos como el mundo físico, sino que son rotaciones electromagnéticas que podría considerarse como de otra dimensión que no sea la tercera dimensión. Y aquí hay un detalle importantísimo, ¿no? Porque a nosotros se nos ha enseñado a pensar que, por ejemplo, la gravedad descubierta por más bien dicho, planteada por Isaac Newton, un ejemplo que ustedes deben conocer con la manzana que le cayó en la cabeza, pues mientras él descansaba al pie de un árbol, al pie de un manzano, pues le hizo pensar en una fuerza que está jalando hacia abajo, ¿no? Y nosotros hemos acostumbrado a pensar de manera, pues, paradigmática que esa fuerza que jala de arriba hacia abajo es una fuerza independiente, solitaria, ¿no? Pero Henri Poincaré aplicó esta idea de que en el planeta Tierra no existe tal gravedad, sino que existe el electromagnetismo. ¿Y qué es el electromagnetismo? Pues es aquella energía magnética que se forma o que se produce cuando existe rotación de un rotor sobre un estator. Ustedes bien deben conocer un motor eléctrico. Hay muchos motores eléctricos posiblemente en sus casas. ¿Cómo es que funciona el motor eléctrico? El motor eléctrico tiene un eje
que rota a gran velocidad, provocado porque esta gran velocidad, pues por la circulación eléctrica en unos cables que se encuentran alrededor de este eje que se llama el estator. Esa circulación eléctrica provoca la rotación del eje y a eso se conoce como el electromagnetismo, ¿no? Porque se produce unas ondas magnéticas. Y de pronto resulta que estos estudios sobre Lorentz de Poincaré pues permitió justamente que se pensara que la Tierra no es un objeto que está atrayendo energía, perdón, atrayendo los objetos hacia sí mediante la gravedad, sino que está atrayendo hacia sí los objetos mediante el electromagnetismo. Es decir, existe una rotación en la Tierra interna que provoca este electromagnetismo. Es decir, como les decía, la idea de Isaac Newton es que si yo suelto esto, eso es gravedad, una fuerza independiente de atracción. Mientras que estos estudios demostraron que existe una rotación y esa rotación es lo que nos tiene pegados a la Tierra, ¿no? Entonces, ya aquí vamos desarmando los paradigmas que nos han enseñado en la física escolástica, ¿no? Muy bien, vamos, no sé si es que tienen alguna pregunta, algún interés al respecto, me van comentando, ¿no? La geometría entonces nos sirvió para darnos cuenta de que existen más dimensiones. Y esas dimensiones tienen que ver con el electromagnetismo, ¿no? Con la rotación. ¿Quién me ayuda con esta siguiente lectura? Tal vez Nayeli. Nayeli se ha ido. Tal vez Andrea. Andrea Mantuano. Buenos días. Buenos días, estimada Andrea. Te agradezco muchísimo si lees este párrafo. Más tarde, los trabajos de Einstein y la interpretación geométrica de esto por parte de Hermann Minkowski llevaron a la aceptación de la cuarta dimensión como una descripción necesaria para explicar los hechos observados relacionados con el electromagnetismo. Sin embargo, aquí la cuarta dimensión no era un lugar separado del espacio tridimensional, ni tampoco una dimensión espacial análoga a las otras tres dimensiones espaciales, sino una dimensión temporal que solo puede recorrerse hacia el futuro. En la teoría general de la relatividad, el campo gravitatorio es explicado como un efecto geométrico de la curvatura de un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Excelente la lectura de la compañera Andrea. Le agradecemos, ¿no? Miren, aquí el párrafo nos dice más tarde, ya llegamos a los trabajos de Einstein, pues a inicios del siglo XX. Pues, y justamente esta interpretación geométrica, ¿no? Aquí nos dice, Andrea nos leyó acerca de Minkowski, pues nos hablan ya de la aceptación de una cuarta dimensión. Y esta cuarta dimensión tiene que ver con el electromagnetismo. Pero aquí viene algo importante, ¿no? Algo importante y valioso, que es que se dieron cuenta que así como las dimensiones primera, segunda y tercera se encuentran en este mismo lugar, no están separadas, ¿no? Yo no puedo decir existe un mundo bidimensional en donde todo es plano, ni puedo decir existe un mundo unidimensional en donde todo es una línea, sino que en este mundo que estamos nosotros están todas las dimensiones. Por tanto, estos estudios de Minkowski llevaron a esta idea de que todas las dimensiones están aquí mismo. Todas las dimensiones están aquí mismo.
Pero claro, ellos establecen que la diferencia entre la cuarta coordenada y las otras dimensiones está en el electromagnetismo. Pero aquí viene un detalle también interesante porque ellos caen en el error nuevamente de pensar que el electromagnetismo está más allá de lo tridimensional. Dicen, está aquí, pero se convierte, utilizando la teoría de Einstein, en una curvatura del espacio-tiempo. Ahí viene la especulación de Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad. Es una teoría, nunca se probó, simplemente es una especulación que la humanidad la ha tomado como si fuera cierta, ¿no? Pero no es cierta, nunca se ha probado. Entonces, vuelven a caer en este error de pensar de que las n dimensiones superiores a la primera, a la segunda y a la tercera están fuera de aquí. Pero lo lógico era sostenerse en su idea inicial. Es decir, si la primera, la segunda y la tercera dimensión están aquí ahora, es inevitable que las n dimensiones subsecuentes también deberían estar aquí y ahora. Claro, ellos dicen, allá está el electromagnetismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos, ¿no? Decimos, ¿dónde está el electromagnetismo en nosotros? ¿Dónde está? Nosotros somos vibración. Claro, en ese entonces, inicios del siglo XX, no se tenía comprensión de lo que se logró ya después con la mecánica cuántica, con la teoría de los cuantos, pues a finales del siglo XX, en donde ya nosotros sabemos que esto que nosotros determinamos como físico, pues es también energía. Energía que está para nosotros estabilizada en lo que comprendemos que es el mundo físico. Pero es solamente energía. Una buena alusión e interpretación de esto que estamos hablando es la película con el actor Keanu Reeves, la película La Matrix. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta película, ¿no? En la que Neo, pues, se escapa del paradigma de vida sólido y comprende que todo es energía. Y en ese caso, en esa película, una energía virtual creada por una supercomputadora. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros ya comprendemos esto, pero a inicios de siglo decían, el ser humano está aquí, el ser humano es físico, yo no le puedo atravesar, es físico, las cosas son físicas, decían a inicios del siglo XX. Entonces, ¿cómo yo explico lo de la otra dimensión? Entonces, es el electromagnetismo, decían, ¿cierto? Y eso le relacionaron con la teoría de la relatividad y dijeron, entonces, es una curvatura que siempre va hacia adelante, siempre va hacia el futuro. ¿Por qué? Porque obviamente entendieron que siempre estamos yendo hacia el futuro, pero eso también es una especulación. No es que nosotros estamos yendo hacia el futuro, o siempre estaremos yendo hacia el futuro. Ya las personas del siglo XXI sabemos que no estamos yendo a un siglo XXI, hacia el futuro, perdón. Estamos yendo, caminando de manera cíclica. De manera cíclica. Y nosotros hablamos ya en el arte de los ciclos, ¿no? Entonces, la naturaleza se expresa con el ciclo del agua, con el ciclo de la vida, con el ciclo y ciclos, ¿no? Entonces, ese caminar no es hacia el futuro, es un caminar hacia el pasado. Entonces, claro, esto ya en conocimiento del siglo XXI, ¿no? En finales del siglo XX, más yo diría del siglo XXI, pero a inicios del siglo XX entendían entonces que la cuarta dimensión estaba afuera. Estaba afuera. Pero ese estar fuera me permitía un proceso de avanzada, ¿no? De conocer algo sobre sí mismo, ¿no? Sobre sí mismo, como vamos a apreciar más adelante. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta al respecto.
Y vamos entonces acelerando más el proceso. Llegamos ya a los años 80 y no sé si han escuchado ustedes acerca de este científico, educador, que pues culturizó a la humanidad acerca justamente de las dimensiones, ¿no? Y acerca de las teorías científicas, al famoso Carl Sagan. No sé si alguno de ustedes ha visto, ha escuchado acerca de él en los años 80, pero bueno, yo cuando era niño me la pasaba viendo, me encantaban los programas de él, muy didácticos. Hablaba de cosas difíciles, como lo que estamos hablando nosotros, y lo hablaba con mucha sencillez, como vamos a apreciar en este instante. ¿Qué les parece si revisamos este video sobre la cuarta coordenada del científico educador Carl Sagan de los años 80? Bienvenidos a este video. Veamos. In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved, or that the universe is finite but unbounded. Whatever are they talking about? Let's imagine that we are perfectly flat. I mean absolutely flat, and that we live, appropriately enough, in a flatland, a land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in flatland is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles, and we all scurry about, and we can go into our houses and do our flat business. Now, we have width and length, but no height at all. Now, these little cutouts have some little height, but let's ignore that. Let's imagine that these are absolutely flat. That being the case, we know, us flatlanders, about left-right, and we know about forward-back, but we have never heard of up-down. Let us imagine that into flatland, hovering above it, comes a strange three-dimensional creature which, oddly enough, looks like an apple. And the three-dimensional creature sees an attractive, congenial-looking square, watches it enter its house, and decides in a gesture of interdimensional amity to say hello. "Hello," says the three-dimensional creature. "How are you? I am a visitor from the third dimension." Well, the poor square looks around his closed house, sees no one there, and what's more, has witnessed a greeting coming from his insides, a voice from within. He surely is getting a little worried about his sanity. The three-dimensional creature is unhappy about being considered a psychological aberration, and so he descends to actually enter flatland. Now, a three-dimensional creature exists in flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. So when the three-dimensional creature first reaches flatland, it's only the points of contact which can be seen, and we'll represent that by stamping the apple in this ink pad and placing that image in flatland. And as the apple were to descend through, slither by flatland, we would progressively see higher and higher slices, which we can represent by cutting the apple. So the square, as time goes on, sees a set of objects mysteriously appear from nowhere and inside a closed room and change their shape dramatically. His only conclusion could be that he's gone bonkers. Well, the apple might be a little annoyed at this conclusion, and so, not such a friendly gesture from dimension to dimension, makes a contact with the square from below and sends our flat creature fluttering and spinning above flatland. At first, the square has no idea what's happening. He's terribly confused. This is utterly outside his experience. But after a while, he comes to realize that he is seeing
inside closed rooms in Flatland. He is looking inside his fellow flat creatures. He is seeing Flatland from a perspective no one has ever seen it before to his knowledge. Getting into another dimension provides as an incidental benefit a kind of X-ray vision. Now our flat creature slowly descends to the surface, and his friends rush up to see him. From their point of view, he has mysteriously appeared from nowhere. He hasn't walked from somewhere else. He's come from some other place. They say, for heaven's sake, what's happened to you? And the poor square has to say, well, I was in some other mystic dimension called up. And they will pat him on his side and comfort him, or else they'll ask, well, show us, where is that third dimension? Point to it. And the poor square will be unable to comply. But maybe more interesting is the other direction in dimensionality. What about the fourth dimension? Now, to approach that, let's consider a cube. We can imagine a cube in the following way. You take a line segment and move it at right angles to itself in equal length. That makes a square. Move that square in equal length at right angles to itself, and you have a cube. Now, this cube, we understand, casts a shadow. And that shadow we recognize. It's, ordinarily drawn in third grade classrooms as two squares with their vertices connected. Now, if we look at the shadow of a three-dimensional object in two dimensions, we see that, in this case, not all the lines appear equal. Not all the angles are right angles. The three-dimensional object has not been perfectly represented in its projection in two dimensions, but that's part of the cost of losing a dimension in the projection. Now, let's take this three-dimensional cube and project it, carry it through a fourth physical dimension. Not that way, not that way, not that way, but at right angles to those three directions. I can't show you what direction that is, but imagine that there is a fourth physical dimension. In that case, we would generate a four-dimensional hypercube, which is also called a tesseract. I cannot show you a tesseract because I and you are trapped in three dimensions. But what I can show you is the shadow in three dimensions of a four-dimensional hypercube or tesseract. This is it. And you can see it's two nested cubes, all the vertices connected by lines. And now the real tesseract in four dimensions would have all the lines of equal length and all the angles right angles. That's not what we see here, but that's the penalty of projection. So you see, while we cannot imagine the world of four dimensions, we can certainly think about it perfectly well. Now, imagine a universe just like Flatland, truly two-dimensional, and entirely flat in every direction, but with one exception. Unbeknownst to the inhabitants, their two-dimensional universe is curved into a third physical dimension, maybe into a sphere, but at any rate, into something entirely outside their experience. Locally, their universe still looks flat enough, but if one of them, much smaller and flatter than me, takes a very long walk along what seems to be a straight line, he would uncover a great mystery. Suppose he marked his starting point here and set off to explore his universe. He never turns around and he never reaches an edge. He doesn't know that his apparently flat universe is actually curved into an enormous sphere. He doesn't sense that he's walking around a globe. Why should his space be curved? Because there's so much matter in this universe that it gravitationally warps space, closing it back on itself into a sphere. But our Flatlander doesn't know this. After a long while, he'll find he somehow returns to his starting point. There must be a third dimension. Our Flatlander couldn't imagine a third dimension, but he could sure deduce it.
Now, increase all the dimensions in this story by 1, and you have something like the situation which many cosmologists think may actually apply to us. We are three-dimensional creatures trapped in 3 dimensions. We imagine our universe to be flat in 3 dimensions, but maybe it's curved into a 4th. We can talk about a 4th physical dimension, but we can't experience it. No one can point to the 4th dimension. I mean, there's left, right, and there's forward, back, there's up, down, and there's some other directions simultaneously at right angles to those familiar 3 dimensions. ¿Qué les ha parecido? 2 dimensions, but that's... Empecemos por aquí. Para continuar, ¿qué tal si nos damos unos 5 minutitos de descanso? ¿Les parece? ¿Les parece si descansamos después de haber visto el video? Unos 10 minutitos. Justamente para que ustedes logren una asimilación. Luego venimos a comentar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué les parece si seguimos adelante? No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Presidente Kenneth, ¿alguna pregunta? No. Todo bien, correcto, vamos. Vamos adelante. Entonces, empecemos por esta parte. Empecemos por esta parte, ¿no? La geometría nos habla de que existen varias dimensiones. Pues se descubre que existe una 4ª dimensión que pudo ser el resultado del electromagnetismo, ¿no? Esta idea, pues, de que las dimensiones superiores a la 3ª dimensión están fuera del mundo tridimensional se sostiene. Y vean que Carl Sagan sostiene esta idea, ¿no? Y él empieza a preguntar, ¿cómo yo puedo apreciar esa 4ª dimensión? No sé si este concepto está claro. Nosotros entendemos que hasta la 3ª dimensión, las 3 dimensiones están unidas, están aquí y ahora. Yo no puedo separar las líneas de los planos, de los volúmenes. No puedo separar. Hasta aquí todo está junto. Pero aquí viene este pensamiento un poco diverso que hace que pensemos que las n dimensiones están fuera de nosotros. Entonces, aquí hay una ruptura, pues una disrupción en la lógica del pensamiento de las n dimensiones. ¿Y por qué se dio eso? Pues a partir de los algoritmos de Lorentz, pues se establece de que existe una rotación. Al ser humano, a los objetos no les vemos que están rotando. Entonces se entiende que las dimensiones superiores son las que rotan. Sí está claro, ¿no? Hay esa división. A partir de la 3ª dimensión para arriba, si es que yo puedo decir para arriba, mejor dicho, las subsecuentes, dice, vibran. Pero hasta ese entonces no se sabía que esto que nosotros llamamos 3ª dimensión, que es carne y hueso, también vibra, ¿no? También es energía. Pero ellos no sabían. Y se hace patente este detalle de esta búsqueda de las otras dimensiones en lo que hace Carl Sagan. Él dice, ¿cuál es la sombra? O más bien dicho, el punto es la sombra de una línea. La línea es la sombra de un plano. El plano es la sombra de un volumen. Por tanto, en secuencia, el volumen es la sombra de un hipervolumen tetradimensional, de la 4ª dimensión. Es decir, Erich Bojorquez, que está aquí, que yo lo puedo tocar, desde los conceptos de las n dimensiones, este Erich Bojorquez, que lo puedo tocar y que está aquí, es una sombra.
es la sombra de un hipervolumen Eric. Pero ellos entienden que ese hipervolumen está afuera, ¿no? Entonces, con esta imagen, pues Carl Sagan indica justamente ese detalle, ¿no? Y nos muestra el volumen, y por acá nos muestra el hipervolumen, ¿no? Miren, esto nos dice es el hipervolumen, es el tercer acto. El tercer acto o esa puerta de entrada a lo hiperdimensional. Ahora, esta idea se ha sostenido, ¿no? Se ha sostenido incluso hasta la fecha. Se sostiene fuertemente hasta la fecha y películas como Star Wars, películas como Star Trek y muchas películas del viaje en el tiempo como Volver al Futuro, nos hablan de esta idea. Es decir, que la cuarta coordenada está en otra parte. Pero esto rebate la lógica de las n dimensiones desde la geometría que partió a inicios de siglo, ¿no es cierto? Y todas las dimensiones están juntas hasta la tercera dimensión. Y pasada la cuarta, se vuelve una vibración, entonces está aparte. Y todos dicen, ¿cómo llego a esa dimensión? Entonces han inventado, por ejemplo, que el halcón milenario en Star Wars atraviesa o salta al hiperespacio, es decir, a algo distinto, a través de una super máquina, ¿no? Y le dice a Chewbacca, ponle todo, y acelera. Y el capitán Kirk también le dice, pues, al piloto, señor Zulu, póngale todo, dice, póngale todo. Y le aprietan, y la nave espacial supuestamente da un salto, ¿no? Da un salto al hiperespacio, o sea, sale de la tercera dimensión y pasa a la cuarta dimensión, a través de las teorías de las cuerdas, ¿no? De los gusanos, de estos gusanos entre dimensiones. También explicado con los agujeros negros, ¿no? Entonces, se pasa a otra dimensión y ahí está en la cuarta dimensión. Pero la persona sigue siendo tridimensional, es decir, no es que Han Solo se convierte en energía, no, no, él sigue siendo de 3 dimensiones, pero está en la cuarta dimensión. Y Carl Sagan atestigua eso. Ustedes dicen, bueno, pero nosotros no podemos ver ni arriba ni abajo, ¿dónde está la cuarta dimensión? Pero él trata de explicar este detalle en los años 80, trata de explicar el detalle de esos mundos que él entiende, ¿no? Dice, bueno, esta es la sombra del hipervolumen, pero ¿cómo es ese hipervolumen? Entonces hace este ejemplo bastante interesante, muy claro, de Planolandia, ¿no? Dice, si es que existiera un mundo inventado, plano, en donde hubieran, pues, habitantes de ese mundo, y esos habitantes, pongámosles euclidianos, es decir, un cuadrado, un triángulo, un círculo, y ellos habitan ese mundo plano, ¿no? Planolandia. En ese mundo plano no hay arriba, no hay abajo, sino todo es plano. Ellos ven solo líneas. Entonces dice, de pronto asoma un objeto tridimensional. La idea de la separación. Dice, asoma un objeto tridimensional. Este objeto, como es tridimensional, sí puede ver a Planolandia. Porque es tridimensional. Pero los de Planolandia no le pueden ver porque son bidimensionales. Eso también hace referencia a nosotros. O sea, nosotros podemos ver a los animales bidimensionales, pero los animales bidimensionales no nos pueden ver a nosotros. Así como también podemos ver a los animales y a los vegetales unidimensionales, pero ellos no nos pueden ver a nosotros, según esta lógica. Según esta lógica. Entonces dice, este objeto tridimensional puede ver Planolandia, puede incluso hablar con Planolandia, pero el habitante cuadrado de Planolandia dice, wow, ¿de dónde asomó esa voz?
y se piensa loco, ¿no? Se piensa loco. ¿Esto a qué hace alusión? Por ejemplo, a las apariciones paranormales, extrasensoriales, que de pronto tiene en el mundo físico, ¿no? Cosas que aparecen, cosas que desaparecen. Un claro ejemplo de esto es todas aquellas naves que se han perdido en el Triángulo de las Bermudas. Dice, de pronto aviones enteros, embarcaciones completas desaparecen. ¿En dónde están? Dice, pasaron a la cuarta coordenada, o sea, se fueron a otro mundo. Que ellos dicen a otra dimensión, ¿no? Entonces, pues ya los antiguos tenían esa capacidad, pero los antiguos no entendían como lo entendían en el siglo XX a la cuarta coordenada, ¿no? Fíjense que hay una famosa isla en España, una isla del templo de Montserrat, de una virgen, que supuestamente, esotéricamente hablando, los maestros hicieron trabajos de tal suerte que le pasaron a la cuarta coordenada a toda la isla, y la isla desapareció de los ojos de los profanos, ¿no? Y así hay otras historias, ¿no? Otras historias de los lamas tibetanos, por ejemplo, que esconden sus templos de oro, los esconden de la vista de los infieles, justamente poniéndoles en esos estados de shinas, pasándoles a la cuarta coordenada. Otro caso también importante aquí en el Ecuador, del tesoro de Atahualpa que escondió el gran guerrero Rumiñahui, quien nunca se encontró, ¿no? Entonces, supuestamente él también puso en estado de shinas ese gran tesoro, es decir, para que nadie lo pudiera ver. Aunque está ahí, pero nadie lo puede ver. Esa es la idea, ¿no? Es la idea de Carl Sagan, que el mundo tetradimensional está afuera, pero nosotros no lo podemos ver. Entonces dice que este objeto tridimensional quiere aparecer en Planolandia, pero toma esta decisión, pero en Planolandia, como es plano, no le pueden ver tridimensionalmente, ¿no? Entonces asoman cosas raras, y se asoma unas bolitas, asoma tal vez otro plano, ¿no? Veamos dónde está. Aquí. Entonces puede ir asomando por planos, o sea, el objeto tridimensional Manzana puede ir atravesando el mundo bidimensional, ¿no? Y al atravesar se manifiesta. Entonces él explica de esa manera por qué nosotros en el mundo tridimensional vemos cosas que de pronto no sabemos qué está sucediendo, pero asoman. Y esa es la postura de Carl Sagan, ¿no? Esa es la postura de finales del siglo XX. Inicios del siglo XX, descubren que existen otras dimensiones. Incluso los rusos la fotografían. Finales del siglo XX, logran entender que hay una proyección, hay unas sombras. El famoso tercer acto, ¿no? Hay unas sombras. Nosotros somos sombra de un mundo hiperdimensional. Pero conciben la idea de la separación. ¿Por qué? Por la teoría de la relatividad de Einstein, que todavía está vigente. Entonces, Einstein dice que el tiempo va hacia adelante, pero se curva por efecto de la gravedad. Claro, porque si no tuviera esa lógica de pensamiento Einstein, la Tierra debería ser plana. ¿Por qué? Porque en el cosmos existe una unidad. No es que unas cosas son redondas, otras cosas son lineales. No, no puede ser. O todo es redondo o todo es lineal. Porque el cosmos es uno solo.
Entonces, obviamente, como ya había la inteligencia de los objetos redondos, entonces él dice, nosotros vamos hacia adelante, ese es otro error. Nosotros vamos hacia adelante, hacia el futuro, pero ese tiempo, ese espacio-tiempo se curva por efecto de la gravedad. Pero fíjense, ahí está otro error. Porque ya, se me escapa el nombre, Minkowski me parece que era, él ya descubre en sus estudios, a partir de los algoritmos de Lorentz, descubre que hay un electromagnetismo y no hay la famosa gravedad, sino hay una atracción magnética. Claro que para sostener a Newton, todo dice en el campo gravitacional, la atracción gravitacional, etcétera, pero no hay tanto, no hay tal, sino el electromagnetismo que se provoca en el planeta Tierra. El electromagnetismo. Entonces, se inventa la idea de que la gravedad de curva al tiempo y al espacio, y entonces Carl Sagan obviamente llega a esta situación, ¿no? Se encuentra con que él mismo regresa al punto de donde partió, pero no puede explicar, ¿no? No puede explicar porque dice, yo no puedo ver qué es la cuarta coordenada, eso que se está curvando, yo no lo puedo ver, pero entiendo que voy hacia el futuro. Sí está claro los errores de pensamiento del hiperespacio en el siglo XX. Ya vamos a ir, bueno, viendo lo que sucede también en el arte, ¿no? Y estas son las posturas más elevadas. De aquí es que viene la mecánica cuántica, la teoría de los cuantos, pues que nos habla de partículas inteligentes, ¿no? Nos habla de partículas inteligentes. Y esas partículas inteligentes nos indican que todo en el universo tiene esta inteligencia energética, ¿no? Es decir, nosotros también somos energía. Y al nosotros ser energía, entonces resulta que las n dimensiones subsecuentes a la tercera ya no estarían fuera, como ellos lo piensan, sino estaría en un solo instante, en un solo momento. No sé si les quedó claro esto. Con esto pienso que hemos también, pues, hecho una disrupción en los paradigmas de la teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad y las teorías de las n dimensiones, como lo apreciaban en el siglo XX, ¿no? Teorías de cuerdas, etc. Bien, sigamos adelante. ¿Qué me ayuda con esta lectura del hipervolumen? Veamos quién me ayuda. ¿Qué le parece, Gisela, si me ayuda? Buenos días. Saludos, Gisela. Le escuchamos. Hipervolumen. Hipervolumen. En matemáticas, el hipervolumen de n dimensiones es una medida que generaliza el concepto de volumen a espacios de dimensión superior a 3. El hipervolumen se define a partir de la medición de distancias definidas por el tensor métrico o en su defecto por una función distancia adecuada. Gracias, Gisela. Pues estamos confirmando lo que venimos hablando, ¿no? Ya, pero estuvimos hablando desde la geometría, las distintas dimensiones, desde la física, el electromagnetismo, desde la relatividad del mundo, digamos, del mundo dimensional cuarto curvo. Aquí, desde las matemáticas, nos dicen que estas m dimensiones son una medida, ¿no? Obviamente, son una medida que se define por un tensor métrico y por una función distancia adecuada. Bueno, aquí se trata de entender matemáticamente las dimensiones, porque entre la física y las matemáticas hay discrepancias. Hay discrepancias. Todavía no se logra desentrañar cómo es la realidad de los hipervolúmenes, todavía no.
por estas discrepancias que vamos a ver. Vamos a encontrar otra discrepancia más entre las matemáticas y la física. Vamos a tratar de descubrir esto, ¿no? ¿Quién me ayuda con la idea del tercer acto? Que es una idea de la cuarta coordenada. Veamos quién me ayuda. Tal vez Maite, si deseas ayudarme. Buenos días, está bien. Gracias. Tercer acto. Una idea de la cuarta coordenada. En geometría, un tercer acto es una figura formada por 8 cubos tridimensionales, ubicados en un espacio donde existe un cuarto eje dimensional, considerando el primero longitud, el segundo altura y el tercero profundidad. En un espacio tetradimensional, el tercer acto es un cubo de 4 dimensiones espaciales. Se compone de 8 celdas cúbicas, 24 caras cuadradas, 32 aristas y 16 vértices, usando la fórmula del polinomio, donde el No hace valor falta que leas eso. donde el valor de n equivale al número de dimensiones, en este caso particular 4, y x el largo, alto, ancho, etc., de la figura polidimensional equilátera. Excelente, excelente. Entonces, pues veamos este detalle que nos cuenta este párrafo, ¿no? Cómo se forma el tercer acto geométricamente. Y después vamos a ir descubriendo esta disfunción entre la física y la matemática a la par. Vamos a ello, veamos este video acerca del tercer acto. Todos sabemos que vivimos en un mundo de 4 dimensiones. 3 de ellas son dimensiones espaciales, denotadas por 3 ejes direccionados, X, Y y Z, que forman un ángulo de 90 grados entre ellos y en consecuencia son perpendiculares. Es por ello que percibimos cuerpos que poseen volumen que están posicionados en el espacio. La otra dimensión es temporal, que es culpable de la realidad mediante el transcurso del tiempo. En física esto es cierto, de ahí proviene el concepto de espacio-tiempo. Pero en matemáticas no lo es, porque mientras que en física se tienen 3 dimensiones espaciales y una temporal, en matemáticas todas las dimensiones presentes son espaciales. Pero, ¿cómo se construyen estas dimensiones? Analicemos. Un punto tiene una dimensión 0, puesto que no existe algún eje direccional, por lo tanto no puede desplazarse y su tamaño es nulo. No se puede hacer mucho con ello. Pero ahora, si añadimos un eje direccional X y lo desplazamos, obtenemos una línea, y se dice que es de dimensión 1. Además, se puede obtener la magnitud de esa longitud, mediante la expresión longitud es igual a A, y también se puede ubicar cualquier punto sobre esa línea mediante la coordenada X. Si ahora añadimos otro eje direccional perpendicular al eje X, se dice que tenemos 2 dimensiones. Se puede trazar fácilmente un cuadrado, y mediante la expresión área es igual a elevado a la potencia 2, se obtiene la superficie. Se ubica cualquier punto en esta región con las coordenadas x, y. Nuevamente, si añadimos otro eje coordenado z, perpendicular a los otros dos, tenemos 3 dimensiones. La figura obtenida es un cubo, y el volumen es igual a elevado a la potencia 3. Cualquier punto en este espacio se ubica mediante las coordenadas x, y, z. Este es el espacio en donde existimos, un espacio de 3 dimensiones. Y la cuestión siguiente es, ¿se puede trazar otro eje direccional para aumentar una dimensión más? ¿Cómo sería ese hiperespacio de 4 dimensiones? ¿Qué tipo de figuras existen? Pues bien, la respuesta es afirmativa, ya que sí se puede trazar otro eje direccional W que sea perpendicular a los otros 3 ejes X, Y y Z. Pero la dificultad es que no podemos imaginar hacia dónde apunta ese eje, puesto que estamos limitados a nuestro espacio de 3 dimensiones, y solo podemos desplazarnos hacia la derecha izquierda, adelante atrás y arriba abajo. No tenemos un par de palabras para la cuarta dimensión. Pero pensemos en lo siguiente. Imaginemos que existe un mundo llamado Planilandia. En este mundo viven figuras de 2 dimensiones, triángulos, cuadrados y polígonos. Ellos conocen perfectamente los conceptos de izquierda y derecha, adelante y atrás.
Pero un día, Planilandia es visitada por un ser extraño, llamado Esfera. Esta esfera intenta interactuar con las figuras de 2 dimensiones, y cuando se introduce en el plano de 2 dimensiones, el triángulo, el cuadrado y los polígonos observan que de la nada aparece un círculo, que crece y decrece hasta desaparecer. Ellos no entienden que fueron visitados por una esfera, sino por un círculo muy extraño. Lo mismo sucede con un mundo de 3 dimensiones. Nosotros lo habitamos, existen esferas, cubos, poliedros y tetraedros. Y si nos visitara un ser de 4 dimensiones, lo que observaríamos sería algo similar como en el mundo de Planilandia. Observaríamos un cubo que aparece, crece, decrece y desaparece. Este ser ni siquiera lo podemos imaginar, puesto que al igual que las figuras de Planilandia no conocen los conceptos de la tercera dimensión, nosotros no conocemos los conceptos de la cuarta dimensión. Pero lo que sí podemos observar es la sombra de la figura de 4 dimensiones en nuestro mundo de 3 dimensiones. Esta recibe el nombre de Tesseracto. El eje añadido sería W, que es perpendicular a los ejes X, Y y Z. Así pues, el hipervolumen es igual a elevado a la potencia 4. Cualquier punto en el hiperespacio se ubica mediante las coordenadas X, Y, Z, W, 4 dimensiones espaciales. Puesto que al igual que un cubo proyecta una sombra en 2 dimensiones en el plano, el precio a pagar es que los ángulos entre los 3 ejes direccionales no son completamente perpendiculares. Lo mismo sucede con el Tesseracto. Solo podemos observar la sombra que proyecta en nuestro mundo de 3 dimensiones, y los ángulos entre los 4 ejes direccionales no son completamente perpendiculares, pues ese es el precio a pagar. La siguiente animación es una representación de un Tesseracto, que en ningún momento cambia de forma, sino que solo se encuentra girando sobre el hiperespacio. Sin embargo, nosotros observamos que cambia de forma porque lo estamos observando desde nuestro mundo limitado, de 3 dimensiones, al igual que cuando giramos un cubo. La sombra que proyecta cambia de forma, pero el cubo no lo hace. ¿Y cómo sería una figura de 5 dimensiones? ¿O 6? ¿O n dimensiones? ¿Alguna intuición? Bueno, eso lo veremos en otro video. Suscríbete para más divulgación matemática. Excelente. Entonces, primero aquí el video nos muestra la diferencia entre la matemática y la física. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues el eje temporal, tiempo, ¿no? El eje que es perpendicular a los otros ejes. Es decir, cómo se construye geométricamente las dimensiones cuando una dimensión es perpendicular a la otra dimensión. Pero ¿en cuál es la diferencia? Que en física existe la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y en matemáticas no hay cómo saber cuál es esa cuarta dimensión. Miren, entonces aquí ya empieza a haber incongruencias en la postura del hiperespacio del siglo XX, ¿no? No hay congruencia, hay muchas incongruencias. Pero este video nos muestra algo muy interesante que yo creo que ya ahorita ustedes pueden, yo creo que ya pueden inducir cuál es el hipervolumen de una persona. Y vamos a ver si lo logramos. Déjenme ver. ¿En dónde está Planilandia? Ya. Entonces, una primera apreciación. Dice que un volumen, ¿cómo se vería? ¿Cómo sabemos que el volumen está si atraviesa Planilandia, si se manifiesta en Planilandia? ¿Cómo sabemos? Pues que en Planilandia asoman diferentes círculos, ¿no? Desde un punto, un círculo pequeño, más grande, hasta el más grande que es el diámetro, y después decrece hasta un punto. Así se manifestaría un objeto tridimensional
en un supuesto mundo bidimensional, como también nos explicó Carl Sagan, ¿no? Él lo inventó esta explicación. Ahora, también nos muestra la misma idea, ¿no? La misma idea, dice, ¿cómo se manifestaría un hipervolumen en nuestro mundo tridimensional? ¿Qué es lo que aparece? Aparecería un volumen chiquito, luego un cubo más grande, ¿no? Veamos. Aparece, crece, decrece y desaparece. Sí, ¿cómo se manifestaría en un mundo tridimensional un objeto tetradimensional? Dice, estamos en la idea de que están separados los mundos, ¿no? Las dimensiones. Dice, aparecería el volumen chiquito, después más grande, más grande, más grande, y después nuevamente chiquito, chiquito, chiquito. Dice, así se manifiesta el hipervolumen de un volumen físico. Ahora, aquí viene la pregunta para todos. Yo creo que ya se han de haber dado cuenta. Si una persona, si Erich Bojorquez es la sombra de un hipervolumen, Erich Bojorquez, ¿cómo sería el hipervolumen de Erich Bojorquez? Tomen en consideración lo que vimos aquí en este video, ¿no? Aparece chiquito, crece y después se hace chiquito de nuevo y desaparece. La manifestación del hipervolumen en lo tridimensional. Entonces, ¿cómo sería el hipervolumen de Erich Bojorquez? ¿Quién me responde? Presidente Kennedy, usted que es inteligente. ¿Quién me responde? Maite, tú también. ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Daniela me responde. Angie me responde. Nayeli, Roxana, Andrea. ¿Quién me responde? No está claro todavía. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo sería el hipervolumen de Erich Bojorquez? Tomando en consideración lo que acabamos de ver en el video, que el hipervolumen, si es que se manifiesta en un mundo tridimensional, aparecería primero un puntito, después un cubo grande, después uno más grande, después hasta el más grande, después asimismo decrecería hasta un puntito. Con esta lógica que es adecuada, ¿cómo sería el hipervolumen de Erich Bojorquez? ¿Cómo sería? No sabríamos porque, como explicó el video, estamos en la tercera dimensión y no entenderíamos. Pero nosotros vemos, y nosotros hemos visto en las personas cómo se manifiestan. Yo te cuento, presidente Kenneth, te prometo que cuando yo nací era de este porcito. Cuando estuve en el útero de mi madre era una cosita así ínfima. Ahora mido 1,83, peso 100 kilos. Pero te prometo que en unos pocos años mi cuerpo se va a ir achicando. Y cuando muera, he de quedar reducido a polvito. Entonces, ¿cómo sería el hipervolumen de Erich Bojorquez? ¿Ninguno? ¿Nadie? Profesor, tengo una duda. Entonces no dependería del tiempo o del momento que ocupe en el espacio. Correcto, correcto, porque estamos hablando del hipervolumen, ¿no? Recuerden, ellos en el siglo XX separan. ¿Por qué separan las n dimensiones? Separan del mundo físico. Porque no comprendían que el mundo físico también es energía. Solo comprendían que era electromagnetismo porque no sabían cómo definirlo. Pero la lógica partió de qué? De que yo puedo ver ahorita la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión. Yo lo puedo ver. Están aquí, no puedo separarlas. Entonces, por lógica,
La cuarta, la quinta, la sexta, la séptima dimensión también están aquí, no puedo separarlas. Pero yo como ser tridimensional, con mis ojos tridimensionales, que podrían ser también ojos tetradimensionales, sino que no nos han enseñado cómo. Solo no nos han enseñado cómo. Porque, por ejemplo, ahorita hay inteligencia artificial, pero muchos de nosotros no sabemos cómo usarla. No porque no sepamos cómo usarla, podríamos decir que no existe o que está fuera de nosotros. Si a nosotros nos enseñan a usar, va a ser muy fácil utilizar la inteligencia artificial. Entonces, nuestros ojos, nuestra percepción, no sabe cómo observar el hiperespacio. Pero está ahí. Así como usted puede ver 2 dimensiones, también puede ver 3 dimensiones, también puede ver 4 dimensiones, sino que no nos han enseñado. Una manera de aprender es justamente esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el hipervolumen de Erich Bojorqué? ¿Cómo se ha ido manifestando Erich Bojorqué en el mundo físico? Es decir, primero fue una célula, después fue un embrión, después fue un nonato, después fue un neonato, después fue un bebé, después fue un niño, después fue un joven, después fue un adulto, después fue un viejo, después fue polvo. ¿Cuál es el hipervolumen? Todo eso. Hay personas que ya están terminando su hipervolumen. Están viejas y muchas por morir. Y otros están empezando su hipervolumen. Están naciendo. Entonces, ¿cuál es el hipervolumen? Está aquí y ahora. Está aquí y ahora. En este instante están viendo esta manifestación de Erich Bojorqué. Pero si nosotros aprendiéramos a ver el hiperespacio, podríamos ver a Erich Bojorqué en una semillita, como bebé, como niño, como joven, como adulto, y podríamos verle como viejo y muriendo. Ahorita mismo. Y ese es el hipervolumen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el hipervolumen de un carro? Maite, ¿qué dices? ¿Cuál sería el hipervolumen de un carro? El hipervolumen de un carro, bueno, como es diferente del ser humano, entonces creo que dependería de cuán cerca esté de nosotros, la distancia tal vez. Bueno, ¿cómo se manifiesta un carro? Primero le diseñan, o sea, está en papel, después hacen una maqueta, después le construyen, después le usan al carro, se envejece tanto que le hacen chatarra y le funden. ¿Cuál es el hipervolumen del carro? Desde que le diseñaron hasta que se funde. Si nosotros supiéramos ver, porque sí podemos, pero no nos han enseñado, el hiperespacio, podríamos verle a un carro y ver todo el proceso. Podríamos ver cómo en ese carro, tal vez el dueño aprendió a manejar, tal vez cómo conquistó a su esposo, a su esposa, tal vez cómo hubieron momentos alegres y momentos tristes en el auto, y después cuando lo vendieron y pasó por diferentes manos hasta que está hecho chatarra, oxidado, hecho polvo, o le funden, ¿no? Eso, si tú ves el carro, eso está sucediendo. Es un aquí y ahora, es un aquí y ahora. Solo que nosotros no sabemos verlo porque nuestro cuerpo está capacitado. Si usted puede ver en geometría la línea, el plano y lo tridimensional, por lógica puede ver el hiperespacio, el mundo astral, el mundo causal, el mundo mental, el mundo causal, puede verlos. ¿Cuál sería el hipervolumen de un viaje?
¿Quién me dice cuál sería el hipervolumen de un viaje? Gisela, ¿me puedes decir cuál es el hipervolumen de un viaje? No sabría decirlo porque no lo entiendo muy bien. El hipervolumen de un viaje sería desde que empieza el viaje. ¿Cómo le planean al viaje? ¿Cómo se hace el viaje? Las personas viajando, las personas regresando y terminándose el viaje. El ciclo. Ese ciclo, imaginen ustedes ahorita, imaginen el viaje. Ese ciclo, eso es el hipervolumen del viaje. No sé si le quedó claro, Gisela. Algo. Así como nos muestra el video, miren. Si se manifiesta el hipervolumen en el mundo tridimensional, ¿cómo aparece por partes? Observaremos un cubo que aparece, crece, decrece y desaparece. Este ser ni siquiera lo podemos imaginar. Sí, nosotros vemos, pero ¿por qué en el mundo físico lo vemos en partes? Porque nosotros estamos acostumbrados al mundo físico. Pero si nuestros ojos pudieran ver las otras dimensiones, más bien dicho, supieran ver las otras dimensiones, entonces podríamos apreciar todo en una sola. Y por eso los maestros de perfección dicen que todo es un eterno ahora. Un eterno ahora. En el arte comprendieron esto del ciclo, ¿no? Comprendieron el ciclo, comprendieron el movimiento, y recuerdan la obra de Tatlin, La Torre de la Tercera Internacional Socialista, cómo iba torsionada. Entendieron la idea del movimiento, del ciclo, pero no entendieron el proceso energético. También Picasso entendió el proceso del movimiento, de ver desde diferentes ángulos, pero no comprendió el proceso del hipervolumen como tal de la cuarta dimensión, que es ver todo el ciclo de manifestación, todo el ciclo de manifestación, no solamente como él supuso, de ver un rostro desde este lado, desde el frente y desde el otro lado, en el mismo tiempo. Pero él sí comprendió la idea de un mismo instante. Estimado presidente Kennedy. O sea, me está diciendo que hasta lo no tangible tiene hipervolumen en la cuarta dimensión. Repíteme, lo no tangible. Que no se puede tocar. Por ejemplo, un viaje. Un viaje es una idea. Perfecto, sí, muy bien. Pero el viaje, tú sí puedes estar en el avión, tú vas a Cancún, regresas, O sea, te sí, vienes trayendo pero cosas. bueno, Entonces, ¿cuál sí. sería el hipervolumen de eso? Todo O ese sea, detalle de eventos que suceden. El hipervolumen bueno, sería todo el detalle de eventos que suceden. Así como el hipervolumen de una persona es todos los eventos que suceden, que nace, que crece, que se hace grande y después muere, ¿no? ya, pero porque la persona es un solo objeto. Si hay que hacer viaje, estamos contando un montón de objetos, que si el Sí, avión, que si sí, las maletas, que si lo que llevas. La cosa claro, sería contar cada objeto como si fuera uno solo. sí, Y por justamente. eso, Bueno, no uno solo, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que yo digo el hipervolumen de un edificio, dentro del edificio hay personas, hay objetos, pero que están dentro de la temporalidad del edificio en un momento. Pero el edificio, si tiene una vida de 50 años, pasarán muchas cosas dentro de él. El hipervolumen es justamente desde que le piensan, hacen los planos, construyen, tiene su vida útil y es destruido y convertido en polvo. Ese es el hipervolumen del edificio. Pero dentro del edificio hay muchas cosas, hay muchas personas que son parte de él. Así como en mi hipervolumen, por ejemplo, de este rato, estoy con esta casaquita de cuero verde, con esta camisita azul, con estas gafitas, ¿sí? Mañana a lo mejor estoy con
no sé, con una camisa a cuadros, no sé, sí. Entonces, todo tiene su hipervolumen. Esta casaca, aunque esté pasando por mi proceso, pero tiene su propio proceso, porque también va a terminar de alguna manera. También fue creada. Yo le compré. Esa compra fue un instante de manifestación de la casaca. Y todo el planeta Tierra también tiene un hipervolumen, que es desde que el planeta Tierra se formó, tuvo su maduración y después muera y se convierte en un mundo infértil como la Luna. Entonces, ese es el proceso del hipervolumen de la Tierra. Nosotros físicamente no nos podemos separar tampoco, ¿no es cierto? Pero yo estoy seguro de que mi existencia va a ser superior al de esta casaca, o al de un pajarito, o al de una mosquita. Va a ser superior. Pero ellos también están en parte de mi hipervolumen, ¿no? Que me están picando. Eso es parte de mi hipervolumen. No están separados como lo entendieron los pensadores del siglo XX, porque ellos utilizaban su mente analítica. Nosotros debemos empezar, como personas del siglo XXI, utilizar la mente reflexiva, que es la mente que utiliza el contexto, que relaciona el contexto, el entorno, ¿no? Ese es un detalle importantísimo. No sé si le dejé claro, presidente Kennedy. Sí, 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 un poco, sí, pero Un poco tengo que más pensar claro. en eso. Sí, tengo que pensar en eso más porque es un tema bastante complicado. Sí, sí, te cuento que a mí me tomó muchos años comprender este tema, desde la primera vez que oí, desde la primera vez que me presentaron este tema en la escuela gnóstica, yo me quedé boquiabierto. Claro que yo cuando estaba en el colegio, y más antes ya, era seguidor de Carl Sagan, pero no le entendía. Hay que comprender lo que venimos analizando, hay que comprender por qué se llegó a eso, desde la comprensión de la geometría. Los geómetras dicen, hay 3 dimensiones. ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Muéstrame las 3 dimensiones. Están aquí, están una sola. Pero ¿por qué pensaron los matemáticos que eso estaba fuera? Las n dimensiones, ¿por qué estaban fuera? Si, si el preludio, las dimensiones, la primera, la segunda y la tercera están aquí, ¿por qué las otras están fuera? Tienen que estar aquí, sino que yo no sé observarlas. ¿Por qué? Porque si este cuerpo que tenemos es también n-dimensional, entonces tiene la capacidad de percibir las otras dimensiones, sino que nosotros no sabemos. ¿A qué estamos acostumbrados? Solamente a nuestra mente instintiva y a nuestra mente analítica. La mente instintiva es la unidimensional. La mente analítica es la bidimensional. Por eso, por lo menos, debemos crear nuestra mente tridimensional para lograr comprender en algún momento la tetradimensión. Entonces, ahí viene la palabra comprender. ¿Qué es comprender? Comprender es cuando tú sabes que existe un fin y existe un inicio en todo. Y ese inicio y ese fin están hermanados en un solo momento. Vamos a ver unas obritas, ¿no? Sigamos para que se nos aclare esto. Bueno, aquí les dejo la percepción geométrica. Recuerden, estos videos eran de percepción geométrica, ¿no? La explicación geométrica, física de las n dimensiones. Y aquí están muchas n dimensiones más, ¿no? Vamos al arte y a la arquitectura, a ver si se nos aclara un poquito. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ya mismo se nos aclara la clase. Presidente, ¿quién? Roxana, gracias, ayúdeme. El arte y la arquitectura. A principios del siglo XX, las artes quedan influenciadas por dos interpretaciones relacionadas con la dimensionalidad superior. La primera como concepto geométrico espacial, que es aparente en el temprano cubismo al visualizar todos los lados de un objeto simultáneamente, mientras que por otra parte se vuelve una clase de código místico, empleado para justificar la experimentación vanguardista. De este modo, Apollinaire
fue uno de los primeros que escribió sobre la cuarta dimensión en las artes con un ensayo Les Peintres Cubistes de 1913, quedando la cuarta dimensión asociada inicialmente a las formas facetadas y los múltiples puntos de vista del cubismo. Apollinaire en esta anterior obra literaria definió la cuarta dimensión como la inmensidad del espacio eternizándose en todas dimensiones en un momento determinado. Gracias, estimada Roxana, muy excelente su lectura, le agradezco mucho. Entonces, en el siglo XX, inicios del siglo XX, recuerden, Einstein propuso de que la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, los artistas toman esta idea del tiempo, ¿no? El tiempo curvo. Entonces, en el cubismo, por ejemplo, está la idea de este tiempo curvo en un mismo instante, como les decía, tomar la imagen en un mismo instante de un lado, del frente y del otro lado, ¿no? Y pasó lo mismo en arquitectura. Recuerdan la obra de Tatlin y, por ejemplo, vamos a ver la obra también de Ladovsky, ¿no? Posteriormente, dicha dimensión también sería identificada como la gravedad, así como la antigravedad. Y tenemos ahí a unos autores que trabajaron con la idea de gravedad. Recuerden, no es gravedad, es electromagnetismo, como Marcel Duchamp, Schamberg, y la antigravedad, Malevich, Lisinski, Van Desburg, etcétera, con el neoplasticismo, ¿no? El neoplasticismo completamente tridimensional. En cambio, la idea de Marcel Duchamp, de esta idea justamente de lo relacional, ¿no? Miren, Duchamp tiene una proyección genial al respecto. Veamos si podemos. Miren, la obra de Picasso, Painting 39, justamente esta idea, ¿no? La idea de la cuarta dimensión como el tiempo curvándose, que es lo que dijo Einstein. Y se ven, pues, en un mismo instante, distintos tiempos. La cuarta coordenada, según la interpretación de Einstein, ¿no? Y en arquitectura también pasó lo mismo con estas obras de Nikolai Ladovsky, la casa comuna del grupo Asnova. Miren ustedes también el tiempo torsionando al edificio, ¿no? Muchos instantes en un mismo instante. El tiempo curvo, la relatividad. Veamos algo más. La cuarta coordenada y las dimensiones superiores forman una eterna obra, que es lo que les he contado, y aquí una obra artística maravillosa, que cuando la comprendí, ¿no? Estos son los hipervolúmenes. Este es el hipervolumen, ¿no? Este símbolo de lo infinito, de lo cual también parte la idea de Apollinaire, como nos leyó Roxana, de este tiempo infinito, ¿no? De estas secuencias infinitas, de estos ciclos, de estos hipervolúmenes que somos cada uno de nosotros y cada cosa que existe, perdón, en el cosmos. Entonces, este cuadro es magnífico, ¿no? Miren el ciclo del hipervolumen de una persona. Este es el hipervolumen de una persona, ¿no? Desde que fue, pues, gestada, que se convierte en un nonato, en un neonato, después en un niño, en un joven, en un adulto, en un viejo, y muere, ¿no? Y están relacionados los dos momentos. Miren, los dos momentos en un eterno presente, ¿no? Entonces, ese es el hipervolumen. No es que existe un hipervolumen de Eric que es un robot. No. Hipervolumen es como Eric se va manifestando en su ciclo de vida. Por eso, todo lo que existe en el planeta tiene un hipervolumen. Un árbol tiene un hipervolumen. Un perrito tiene un hipervolumen. Un objeto inerte como un carro tiene un hipervolumen. Es maravilloso este detalle. Y este detalle es el que no comprendieron los artistas, ¿no? Pero en el siglo XXI ya empiezan a comprender la idea del hipervolumen, ¿no?
aquí hay una obra artística interesante, que es un video interesante, ojalá les guste, que se llama La vida es corta, que nos podría, pues podríamos asimilarlos como una obra artística, ¿no? Sobre el hipervolumen de un ser humano. ¿Desean ver? Ahí les va. Podríamos asimilarlo, ¿no? Como una obra artística. ¿Cómo sería una obra artística de una persona? Un hipervolumen de una persona, eso, ¿no? Desde que nace, hace todo su recorrido y muere. El hipervolumen de una persona. Y de un árbol. El hipervolumen de una semilla. De una semilla. No del árbol, de una semilla, ¿no? Algo está fallando aquí. Permítanme un segundito. Claro que, pues, aquí lo que le falta es que le siembren, que le extraigan del fruto. Y el momento en que ya, pues, germina, ¿no? El momento en que germina, en este momento, ahí dejo de ser semilla. Entonces, ¿cuál es el hipervolumen de la semilla?
Desde que sale del fruto, le siembran, está en la tierra, en la oscuridad y germina. Ahí murió la semilla, ¿no? Y pasó a otro estatus. Pero ese es el hipervolumen de una semilla. Bueno, con esos ejemplos, no sé si les va quedando un poquito más claro. Pues aquí hay unos ejemplos de abstracción plástica de los hipervolúmenes, ¿no? La inducción de un hipervolumen, el hipervolumen múltiple, un hipervolumen hacia afuera. Todo esto está extraído del tercer acto, ¿no? Hacia adentro. Y algunos ejercicios a partir de Pierre Mondrian con la idea de los hipervolúmenes, ¿no? Algunos ejemplos. Algunos ejemplos de trabajos de geometrización a partir de Pierre Mondrian con hipervolumen. Este es muy bueno, ¿no? Partiendo del tercer acto, partiendo del tercer acto. Interesantísimo, miren las interpretaciones de los compañeros. No, ya me fui hacia atrás, perdón. Bien, espero que les haya gustado la clase de los hipervolúmenes. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Entonces, me gustaría que hicieran sus rostros, hicieran un dibujo de su rostro, un cuadro de su rostro, pero que contuviera el hipervolumen de ustedes. Es decir, me imagino que tendrán unas fotos de cuando son bebitos, de cuando son niños, y que, bueno, esas fotos la incluyeran en el rostro, ¿no? En el rostro de ahora. Y también, ¿cómo sería el rostro de ustedes ya envejecidos y muriendo, ¿no? En una sola imagen de su rostro, que esté desde que ustedes nacieron, fueron niños, fueron adolescentes, fueron adultos como ahora, y después ya ancianos y muriendo. En un solo instante, ¿no? Ese sería, yo diría, un hipervolumen, superando la comprensión de Pablo Picasso, ¿no? Espero, queridos estudiantes, que les haya gustado esta clase. Para mí es una clase maravillosa que generalmente la doy en 3 horas, pero hoy día hicimos un recorte, la dimos en 2 horas exactos. Ya mismo pongo la tarea en el aula, va a ser la tarea. Sí me comprendieron. Presidente Kenneth, sí comprendió la tarea, porque si alguien no comprendió, le pregunté a usted. No va a mandar a hacer un huevetlato, profe. ¿Perdón? No va a mandar a hacer un huevetlato. Nos va a mandar a hacer un, ¿qué? Disculpa, está en bajo volumen. Huevetlato. No le entiendo, disculpa. Retrato, profe. Ah, un retrato, gracias, disculpe. Es que habla tan rápido usted, presidente Kenneth. Yo sé que usted es a todo dar, por eso no le entendía. Sí, un retrato, sí, un retrato sería un retrato del rostro, ¿no? Un retrato hipervolumétrico, es decir, que en el mismo rostro esté todo el proceso, desde ustedes, tal vez incluso sus papás, que estén ahí sus papás, y todo el proceso hasta cuando ustedes se ven, cómo se ven de viejos y cómo se ven muriendo. Y ahí es donde entra la quinta coordenada. La visualización. Ustedes pueden crear ese hipervolumen. ¿Cómo crean el hipervolumen? Ustedes pueden visualizar cómo serían de viejos y cómo morirían. Eso es quinta coordenada. Esa es otra dimensión. Nosotros, espero que hayan comprendido, nosotros tenemos la capacidad de percibir, de transformar todas nuestras dimensiones. Así como podemos transformar primera, segunda y tercera dimensión. ¿Cómo yo transformo la tercera dimensión?
Si me como pizzas todas las noches, ¿cómo va a hacerse mi cuerpo? Seguramente republicano, ¿no? Amorfo, pastoso, celulítico. Pero ¿qué pasa si todos los días me voy al gimnasio durante 1 hora? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? ¿Sí? Entonces, si podemos moldear el cuerpo físico, también podemos moldear las n dimensiones. Tiene lógica, es la lógica. La lógica que olvidaron los señores que se fueron por la teoría de la relatividad. Espero, estimados estudiantes, que les haya gustado. Eso sería la tarea, ¿no? Para el próximo día lunes, estimados estudiantes. Un gusto estar con ustedes. Me ha encantado esta clase. Espero que les haya gustado también a ustedes. Nos estaríamos viendo la próxima clase, que creo que es el día viernes, ¿no? Sí, el día viernes. Hasta la vista, cuídense. Chao, profe. Maite, cuídese, gracias.